Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Tatiana Méndez. Bienvenido al canal de AD Instruments. En nuestro canal estamos haciendo una serie de invitaciones a profesores, investigadores, para hablar un poco de su experiencia. Y en día de hoy vamos a hablar sobre la educación en salud en tiempos de pandemia. El profesor invitado, el profesor Dr. Ignacio Zarantes, profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana. El doctor Zarantes también es doctor en magíster en ciencias biológicas por la Universidad Javeriana, investigador senior de Colciencias, además de presidente de la Asociación Colombiana de Genética Médica. Doctor Zarantes aún es director del Departamento de Ciencias Fisiológicas por la Universidad Javeriana. Muchas gracias por todos por acompañar nosotros acá. En el día de hoy tenemos el apoyo de la presentación de la Universidad Javeriana de Colombia y aún el distribuidor local en Colombia, Didac Libros. Invito a todos a nos seguir e inscribirse en nuestro canal de AD Instruments y seguir nuestras redes sociales también, AD Instruments Latam. Sí, dejo acá también correo para contacto. En nuestras redes sociales tenemos los eventos, invitaciones y novedades que estamos haciendo y proponiendo para toda América Latina. Okay. Envío ahora para empezar, doctor Ignacio Zarantes, y dejo muy libre a ustedes para que por favor pongan sus dudas, comentarios y aportes en el campo de chat. Okay. Al final de la presentación, vamos a pasar todas las preguntas a Dr. Zarantes para que conteste a todos. Muchas gracias una vez más y bienvenidos a nuestro canal. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Estoy desde aquí de Colombia en este momento. Vamos a trabajar un tema que, por lo visto, pues nos interesa a muchas personas, que tiene que ver con la educación en salud en tiempos de pandemia. Voy a tratar de hablar básicamente para todas las carreras de ciencias de la salud. Por supuesto, yo trabajo con la Facultad de Medicina, pero creo que también esto que vamos a discutir hoy tiene que ver con enfermería, nutrición, todas las carreras que tengan que ver con ciencias de la salud en este momento. Voy a detener el video para seguir únicamente con la presentación. Primero, mi declaración de conflicto de intereses. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Medicina. Yo no recibo honorarios ni pagos de ninguna de las empresas en las cuales voy a nombrar en esta charla. Todas las empresas que voy a nombrar tienen un contrato con la Universidad Javeriana y han sido escogidos por los mecanismos que tiene la universidad para hacer contratos estandarizados. El otro conflicto de intereses que me interesa declarar es que yo creo que en pandemias hay muy pocas personas o grupos de investigación que son expertos. Y yo creo, por supuesto, que mucho menos puedo ser experto en cómo trabajar en educación en salud en pandemias, porque es algo que nunca nos había pasado y apenas estamos conociendo. Lo que quiero aquí es compartirles la experiencia que hemos tenido desde la Universidad Javeriana, una experiencia que consideramos que ha sido exitosa, medida desde dos puntos. Una, porque no tuvimos que parar la mayoría de los semestres de medicina, ni un solo día, simplemente en algunos hubo algún reajuste y en otros continuaron funcionando como venían y han continuado funcionando sin detenerse de ninguna manera. Y la otra medida es básicamente por encuestas que hemos hecho de percepción, por los diálogos que tenemos con nuestros estudiantes, las directivas, el decano de nuestra facultad ha estado preguntándole a los estudiantes si se sienten bien con el trabajo que estamos haciendo, con por supuesto algunas limitaciones. Como sé que dentro del público tenemos personas que están por fuera de Colombia,
Quiero contarles, la universidad es una universidad que fue fundada hace muchísimos años, cuando los jesuitas vinieron aquí a Latinoamérica. Luego se refundó en 1930 y desde ahí ha venido trabajando sin detenerse. Tiene dos sedes, una en Bogotá y otra en Cali. Bogotá, que es la capital de nuestro país, y Cali, que es una ciudad que queda a unos 1000 metros de altura, una de las ciudades más importantes de nosotros. En Bogotá tenemos 47 programas de pregrado, 76 maestrías, 17 doctorados, 3.200 profesores y tenemos unos 22.000 estudiantes en pregrado y posgrado. Eso es muy importante porque si se van a comparar con otros programas de universidades más pequeñas o de universidades más grandes, podría ese contexto cambiar varias de las cosas que yo voy a hablar acá. Esta es la universidad, tiene unos 50 edificios, está en la zona oriental de Bogotá. Es un campus grande que está cercano a la parte de la montaña de Bogotá. Y la Facultad de Medicina tiene pues la sede de Bogotá y la sede de Cali. Ambos tenemos la carrera de medicina y ahí tenemos pues 37 especialidades médico-quirúrgicas en Bogotá, 5 especialidades en Cali, 4 maestrías en Bogotá, 2 en Cali, 2 doctorados. La verdad era uno, pero ayer nos dieron la noticia que tenemos un nuevo doctorado aprobado en neurociencias que pues va a empezar seguramente el próximo semestre. Y digamos que uno de los diferenciadores que tenemos nosotros es que tenemos un hospital que está dentro del campus. Si ustedes lo ven, básicamente está aquí en esta zona y por lo tanto eso nos da una ventaja en general con la mayoría de facultades de Colombia y de Latinoamérica, porque pues tenemos nuestros directores de departamento del hospital son los mismos directores de departamento de la Facultad de Medicina y pues eso nos da una ventaja en la enseñanza muy importante. ¿Cómo enfrentamos la pandemia con aislamiento obligatorio? Nosotros jamás pensamos, y creo que muy pocas personas en el mundo pueden decir que predijeron que iba a haber un aislamiento y que todos íbamos a estar encerrados en un momento dado. Pero les voy a mostrar la experiencia que tuvimos porque por un cambio curricular que hicimos, casi que todo el programa se digitalizó, casi que todo el programa en este momento, esa fue la razón principal por la cual no tuvimos que detenernos. Así que lo que quiero es compartirles con ustedes cuáles son las estrategias que estamos usando ahora en esta pandemia, en el aislamiento obligatorio, y la mayoría de estas estrategias salieron principalmente del cambio curricular que hicimos. Este cambio curricular se da en una facultad que es exitosa desde el punto de vista de la cantidad de personas que se presentan a nuestra facultad. Más o menos se presentan entre 1000 y 1500 estudiantes semestrales. Duramos 8 años planeando el cambio curricular y se implementó hace 7, más o menos empezó en el 2014, empezamos con el cambio curricular y fue avanzando de primero hasta ya tener nuestra primera cohorte graduada el semestre pasado. Para hacer este cambio hicimos consultas con universidades del mundo, con universidades locales, con universidades que habían tenido éxito en el cambio curricular y con las que no lo habían tenido tanto, que fue tal vez de las experiencias más enriquecedoras. Y luego hicimos una consulta dentro de la facultad con encuestas y grupos focales, hicimos socialización del proyecto. Este es el cambio que hicimos. Nuestro currículum, el currículum anterior, era un currículum básicamente que se manejaba principalmente como la mayoría de currículums que empezaron en el siglo XX. Era un currículum por contenidos y nos cambiamos a un currículum por competencias. Este tal vez es uno de los cambios más difíciles de hacer. Es un currículum por disciplinas, como todos los conocemos en ciencias de salud. Primero hay que ver bioquímica, luego anatomía, histología, fisiología, patología, farmacología, y nos cambiamos a un currículum por sistemas en donde tocaba que en un semestre, por ejemplo, en el segundo vemos cardiovascular y por lo tanto en ese mismo semestre hay que ver embriología, anatomía, histología de ese sistema. Cambiamos de un currículum que venía de departamentos y asignaturas aisladas a un currículum integrado.
Esto básicamente es que los profesores de cada departamento ni siquiera se conocían entre ellos, solamente lo hacían tal vez en las reuniones de fin de año y en algunas reuniones de la facultad, a un currículum integrado en donde hay reuniones permanentes entre diferentes departamentos. Nuestro currículum, como la mayoría de los de medicina, empezaba la parte clínica a los 2 años y empezamos ahora la clínica en el primer semestre. A eso voy a hacer un comentario al final, porque creo que algo de lo que más nos angustia, por supuesto, en este aislamiento es en nuestras rotaciones clínicas. Teníamos un aprendizaje focalizado en la memoria y nos cambiamos a un aprendizaje que fuera significativo. Eh, Nuestras estrategias estaban basadas en la clase magistral y el examen de selección múltiple. Era lo más frecuente en todos nuestros semestres y ahora nos cambiamos a múltiples estrategias de aprendizaje y evaluación. Y un trabajo que era predominantemente individual, ahora favorecemos que haya trabajo en equipo. O sea, que ese fue el cambio curricular que hicimos. Y cuando tratamos de llevarlo a la práctica, lo único que logramos encontrar es que necesitábamos un apoyo en estrategias digitales para poderlo hacer. Entonces, cuando uno va a trabajar con competencias, ya necesita unos salones diferentes, necesita unos salones flexibles, unos salones donde puedan mover las mesas, donde yo pueda tener grandes espacios, donde yo tenga comunicaciones posiblemente virtuales, tenga muchas pantallas. Cuando estoy por sistemas voy a tener un problema. Yo soy formado como médico en la Javeriana y por supuesto, pues cuando uno llegaba al semestre, cada profesor le decía cuál era su libro guía y entonces yo tenía un libro de anatomía, un libro de histología, un libro de fisiología, o sea que cada semestre mis papás, alguien me lo prestaba realmente, pero mis papás a veces me compraban alguno y por lo tanto cuando uno tiene este tipo de currículum, no puede ser que uno compre todos los libros de medicina desde primer semestre, porque si me van a poner a hablar de medicina interna en primer semestre, pues yo ese libro no lo he comprado. Así que lo que nos dimos cuenta es que la biblioteca necesitaba tener toda la literatura disponible de medicina al alcance de las manos. Para hacer un currículum integrado necesitábamos tener una plataforma educativa definitivamente para que pudiera funcionar. El inicio temprano a la clínica no puede ser todos los estudiantes en el hospital, porque no podemos, y acá tal vez es una de las diferencias importantes que podrían ustedes hallar con nuestra facultad, y es que nuestros cursos son de entre 90 y 100 estudiantes. Así que son demasiadas personas en un salón y tenemos que tener estrategias para poder manejar ese número de estudiantes. Por lo tanto, la simulación clínica y los casos virtuales van a ser fundamentales. Necesitamos una plataforma de casos virtuales. El aprendizaje debería ser significativo y ahí volvemos a tener que necesitar situaciones virtuales. Cuando uno ya tiene múltiples estrategias de aprendizaje, evolución y evaluación, pues necesita también herramientas digitales para manejar estos casi 1000 estudiantes. Y cuando vamos a trabajar vamos a tratar de equilibrar entre el trabajo individual y en equipo, muchas veces estos estudiantes nos tienen que entregar trabajos a partir de plataformas digitales. Insisto, estos cambios y estas herramientas que se consiguieron en los últimos 10 años no estaban en el currículum anterior. Estos cambios no estaban previendo que nos fuéramos a quedar encerrados por la pandemia de la COVID-19, sino que se dieron para poder manejar esta nueva estrategia, pero nos ha servido muchísimo para lo que sucedió en este momento. Yo hoy, además de esta presentación, lo que quiero son mostrar los ejemplos concisos de lo que estamos haciendo. Voy a mostrarles entonces cómo funciona nuestra plataforma. Entonces, lo primero es, ¿cómo hago para que mi plan de estudios y contenido pueda ser homogéneo y en todos los semestres yo pueda tener profesores que pasan de segundo a cuarto a quinto? Yo pueda tener profesores clínicos que vienen de neurocirugía, medicina interna y vienen a talleres, clases o casos integradores en los primeros semestres. Tengo que tener una plataforma donde todo funcione al mismo tiempo. Entonces, esta fue tal vez una de las estrategias más importantes porque todos los semestres tienen un formato similar. Tienen diferencias por los coordinadores, por algunas pequeñas precisiones de cada sistema,
pero tienen el mismo formato. Esto hace que los estudiantes y los profesores sientan que la herramienta de Blackboard es como si fuera su salón, porque desde el primer día que llegan en primer semestre hasta que terminan 10º semestre están dentro de la misma plataforma y por lo tanto la conocen y se sienten como si estuvieran en su casa. Por lo tanto, al tener todo en la plataforma digital, eso hizo que en la pandemia los contenidos estuvieran todos disponibles y no nos tocara detener los semestres. Les voy a mostrar la plataforma actual. Esta es la plataforma de Fundamentos Biológicos de Medicina. Esta es la asignatura que yo manejo. Así es como lo ven los estudiantes. Y aquí en la primera página lo que tienen es simplemente información sobre el semestre, algunos consejos prácticos, está el programa, están los objetivos y miren que son básicamente archivos que ellos pueden bajar. Si él le da clic a su archivo de PDF, simplemente le va a aparecer cómo es que es este programa, de qué departamento pertenece. Este departamento es el de Ciencias Fisiológicas, cuáles son los objetivos, cuál es el valor de las notas, etcétera, etcétera. Miren la estructura que se va a mantener en casi todos los semestres. Los estudiantes ven por semanas, o sea que nuestra estructura está dividida por semanas y al estudiante hoy terminamos la semana 17 y ya le apareció la semana 18 en su pantalla. Cuando vamos a ver una semana, las semanas tienen siempre la misma estructura. Yo voy a entrar a ver la guía de la semana, ahí me van a decir qué objetivos de competencia tengo para la semana, cuáles son los objetivos de cada clase, qué voy a hacer en los talleres. Voy a tener un caso para que esto sea una actividad de aprendizaje significativo. Nos centramos en actividades integradoras. La actividad integradora lo que trata de hacer es que esos conocimientos que aprendió durante la semana, esta semana por ejemplo es la de genética, todo eso de herencia mitocondrial, autosómica dominante, que hay que aprenderse, que hay que calcular, eso se puede aplicar en un caso de la vida real. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un caso de fertilidad e infertilidad y vamos viendo y luego van a tener las clases disponibles. Entonces los estudiantes cuando empiezan la semana o a medida que van avanzando en la semana, ellos van a encontrar aquí perfectamente sus clases. Este es todo el tema de embriología, de biología del desarrollo. Y entonces entran aquí a esta clase y ellos van a ver la clase que les dicta la doctora Gutiérrez. La tienen disponible y muchos de ellos utilizan estas clases para tomar nota en sus iPad. O sea que fíjense que esta estructura de tener ya las semanas montadas nos permitía perfectamente encontrarnos con que no teníamos que hacer ningún cambio y los estudiantes podían seguir desarrollando su semestre y los profesores deberían entonces poder seguir avanzando en su curso solamente cambiando a remoto. Uno de los problemas fundamentales es la biblioteca. Si esto hubiera sucedido hace 20 años o cuando yo era estudiante de medicina y todos nos hubiéramos encerrado en la casa, pues algunos hubieran tenido la posibilidad de tener libros en la casa, pero muchos otros no. Entonces aquí vamos a tener una de las principales herramientas que nos han permitido sobrevivir en la pandemia porque los estudiantes y los profesores, toda la comunidad universitaria van a tener las bases de datos digitales necesarias para manejarse en todos los semestres. Las principales que estamos manejando, y yo creería que para cualquier facultad de salud que incluye enfermería, nutrición, bacteriología y seguramente hasta microbiología y otras cercanas, con estas tres de Access Medicine, Clinical Key y Eureka, puede perfectamente una persona trabajar adecuadamente. Les muestro aquí simplemente cualquier persona que tenga un link con la Javeriana va a entrar a la base de datos. Aquí tenemos entonces la base de datos de Access Medicine. Esta base de datos de Access Medicine, yo ya estoy logueado. Me va a pedir, por supuesto, mi usuario y mi password de la Javeriana. Y miren que aquí están todos los libros que conocimos de cuando éramos estudiantes. Está la Harrison, está la obstetricia de Williams, la ginecología de Williams, la cirugía de Schwartz, está la hematologías, fisiologías, o sea que están los libros totalmente disponibles. ¿Qué tengo disponible en los libros? Tengo el libro completo en texto total,
¿cierto? Si entramos a la fisiología cardiovascular, el estudiante tiene allí el libro, voy a ver el corazón como bomba, y esto, lo más importante es que lo tengo 24/7. Aquí hago una anotación porque los que luchan contra la biblioteca siempre tiene recursos limitados y siempre nos está diciendo, pero esos libros, ¿será que sí lo usan? Entonces nos están haciendo preguntas sobre cuál es la cantidad de libros que utilizan en la universidad y ahora como son digitales ellos pueden ver perfectamente la estadística. Yo siempre les decía, miren, nosotros no necesitamos comprar libros digitales, nosotros necesitamos comprar bases de datos que tengan todos los libros todo el tiempo para todas las personas. Eh, la razón es que cualquier libro de estos puede ser muy útil para responder a una pregunta, a una habilidad, a una competencia. Miren cómo en un capítulo yo puedo escuchar esto desde acá, o sea que él me lee el capítulo si el estudiante no lo quiere leer. Cuando tengo una figura de estas, puedo tenerla completamente disponible y la puedo copiar, la puedo descargar en una diapositiva, así que pues no tengo problema con esto. Los libros, no solamente tengo libros, sino que tengo casos de multimedia, tengo casos clínicos, tengo posibilidad de tener preguntas que para los profesores va a ser muy útil. Tengo estas que son fichas bibliográficas, así que ya no solamente tenemos unos libros, sino que tenemos todos los libros todo el tiempo y los podemos estar usando pues de manera muy fácil y a cualquier hora. Una anotación. Además, los estudiantes cuando nos dicen que a ellos les gusta, cuando les ponemos la bibliografía, observen aquí estoy en la semana 10 y le doy clic a la bibliografía. Miren cómo la bibliografía también está a un clic. Yo, estudiante, cuando quiero leer lo que el profesor me dijo que debía leer, solamente le doy un clic y ya estoy en la página del libro de la biblioteca que el profesor me está sugiriendo. Ese va a ser uno de los conceptos más importantes al digitalizar un currículum o digitalizar un curso. Las plataformas que yo uso deben poderse integrar entre sí. Si las plataformas todas funcionan de una manera diferente, voy a tener muchísimos problemas para poder abordarlas y para poder intercomunicarme entre ellas. Así que cada vez que probamos una nueva plataforma, lo que le pedimos al proveedor es que yo pueda tener el link, como vieron ustedes ahí desde Blackboard, para que no tenga que salirme de mi página, entrar a otras y seguir buscando. Bueno, actividades académicas. Entonces teníamos un currículum donde yo en primero, por ejemplo, tengo casi 100 profesores de todos los departamentos. Lo tengo montado en Blackboard y por lo tanto tengo un cronograma muy estricto en donde a cada profesor se le dice el semestre qué va a hacer, a qué horas y qué día. Por supuesto, aunque no nos detuvimos, definitivamente uno va a encontrar un grupo de profesores siempre dentro de las facultades y eso nos lo contaron desde las facultades top de Estados Unidos, Harvard, MIT, nos decía, siempre van a encontrar un grupo de profesores que van a estar en contra de la reforma y aquí con mayor razón porque teníamos una facultad exitosa. En general, todo el mundo trata de hacer cambios importantes en sus currículos cuando está tratando de mejorar su carrera y de conseguir más estudiantes, pero aquí teníamos una carrera exitosa que teníamos que cambiar y por lo tanto había un grupo de profesores que no querían genuinamente cambiar porque veían que todo estaba funcionando bien. Dentro de ese grupo de profesores también tenemos otros que no tienen experiencia en herramientas digitales. La mayoría de nuestros profesores durante estos 7 años les gustan o les tocó entrar a estas herramientas y por lo tanto ya tenían una muy buena experiencia, pero definitivamente esa semana que ya nos dijeron que había aislamiento obligatorio, hicimos pues una formación de profesores sin experiencia, hicimos un grupo de apoyo, pusimos los tutoriales en YouTube, pusimos los tutoriales en nuestra plataforma y hicimos capacitaciones presenciales en línea, que era muy interesante porque imagínense que uno para enseñar cómo funciona el trabajo digital en línea tenga que hacer una capacitación presencial, pero con algunos profesores había que hacer un seguimiento pues casi que tecla a tecla para poder avanzar con ellos. Muchas de las asignaturas pues ya tenían dentro de la biblioteca los atlas disponibles, así que los talleres que hacían en el salón pues se podían hacer directamente desde la
plataforma. En algunos casos utilizamos clases grabadas en PowerPoint. Esta es una estrategia asincrónica en donde el profesor simplemente graba su clase y la carga en la plataforma para que el estudiante la oiga. Algunos la han utilizado con una experiencia que es la clase inversa, en donde los estudiantes primero ven la clase y se acercan al profesor básicamente para trabajar con él en las dudas que tengan de lo que aprendieron. Los foros de discusión que van a ser también asincrónicos, en donde los estudiantes escriben preguntas y el profesor les contesta, pero definitivamente necesitábamos seguir en sincronía con los estudiantes y básicamente utilizamos la herramienta de Collaborate, que es la herramienta que tiene Blackboard. También la universidad cuenta con un convenio, un Campus Agreement con Microsoft, o sea que tenemos Teams, y se compraron licencias también de Zoom para poder hacer ese contacto sincrónico. Yo tengo una hija que está en el colegio y la experiencia que he visto y lo que veo de todos los compañeros y lo que oigo a mis estudiantes es que muchos se quedan en clase, prenden la clase y se quedan dormidos o se van del cuarto y se van a hacer otra cosa. ¿Cómo hacer para promover la adherencia? Bueno, les tengo algunas propuestas de cómo promover la adherencia. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría hacer cuando estamos en la plataforma. Nosotros lo que podemos hacer básicamente es entrar en una sala de Collaborate. Aquí estoy en una. Aquí me está acompañando un estudiante que me está ayudando. Y una de las herramientas más interesantes que encontramos es esta de sondeos. Cuando yo hago un sondeo, yo le puedo preguntar a los estudiantes que, por ejemplo, de cómo amanecieron, y lanzo el sondeo. Ahí estamos los dos y entonces pues podemos contestar, ¿amanecieron bien? Bueno, aquí sería la pregunta, ¿amanecieron bien o no? Los estudiantes contestan y por lo tanto yo puedo censar cuántos estudiantes están interactuando conmigo. Ahí les pido, por favor, contesten, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Y otra estrategia que nos ha servido mucho es utilizarla, por ejemplo, en las presentaciones de PowerPoint. Acá tengo una presentación que yo estaba haciendo en donde estaba hablando de la función de las membranas lipídicas en la célula y miren como una siguiente diapositiva lo que me trae es una pregunta. ¿Por qué la membrana del glóbulo rojo tiene un porcentaje tan alto de carbohidratos y proteínas? Y hay 4 posibles respuestas. Entonces miren que yo me puedo pasar al sondeo que estoy haciendo y en el sondeo lo que le digo es van a responder una pregunta de 4 opciones. Y cuando le doy la posibilidad de que respondan, ellos van a ver esto en la pantalla y entonces les pongo en su misma pantalla la pregunta y ellos tienen que escoger y me tienen que responder con lo que acabamos de trabajar en la clase. Así que esta es una manera de interactuar que nos ha funcionado relativamente bien y pues ellos lo que van a hacer es contestar la que les parece más adecuada y ellos van a ver cuál fue la respuesta que hicieron la mayoría de sus compañeros y así uno puede discutir con ellos por qué la contestaron bien o no. Esto funciona idéntico que los aparaticos que utilizamos en muchos congresos, que son estos de botoncitos, que son muy costosos, pero que además tienen muchos problemas porque se pierden y a veces no funcionan adecuadamente. Otra estrategia que tenemos que también nos ha funcionado bien, la hemos bautizado Panmixia. Esta Panmixia no es otra cosa que un Excel común y corriente que tiene una automatización con un botón. Entonces ahí están viendo ustedes el nombre de una estudiante. Eso le va a aparecer a los estudiantes en la pantalla. Entonces, fíjense que cuando yo hago una pregunta, la mayoría de veces me contestan 4 o 5 estudiantes que son los que les gusta hablar en público. Y dentro de las habilidades que necesitamos en los estudiantes es que sean buenos comunicadores. Así que para poder darles la oportunidad a que hable cualquier estudiante, y entre paréntesis, y que se mantengan despiertos, yo simplemente le doy clic a este botón y me aparece Laura, o le doy clic a este botón y me aparece Iván Alejandro. Entonces le pregunto, Iván, ¿cómo le va? ¿Qué piensa usted de tal tema? Etcétera, etcétera. Que aparezca en la pantalla y todos lo vean realmente tiene un efecto muy motivador en los estudiantes y hace que ellos estén realmente despiertos y traten de estar muy atentos a lo que está sucediendo. ¿Y qué hacemos con los laboratorios y los casos clínicos simulados? Porque ahí sí tenemos un problema y es que algunos laboratorios necesitan de la presencialidad para hacer un electroencefalograma, un electrocardiograma.
Lo que hemos optado es por utilizar el software en línea, que es el LT, en la plataforma de CuraClown. Básicamente esta empresa lo que generó fue un polígrafo digital que en la contingencia, en lugar de cargar datos de un estudiante o de una persona, nos permite cargar datos simulados. Entonces, lo que hemos hecho para reemplazar estos laboratorios es que nos podemos conectar a la plataforma de CuraClown. Aquí voy a mostrarles la plataforma en el curso de primer semestre. Miren algo muy interesante, me permite ver qué estudiantes hicieron su tarea. El laboratorio primero lo hicieron los 97 estudiantes que estaban, el segundo también, pero aquí en la actividad integradora 6 hay 6 que no han terminado su trabajo. O sea, que me permite hacerle un seguimiento a los estudiantes. Miren cómo funcionaría un laboratorio. Este es el primer laboratorio que en general tenemos. Es un laboratorio que ellos van a ir presencialmente a tomar los datos, pero cuando aparece la pandemia ya no tenemos esa posibilidad. Observen que en el laboratorio tenemos los objetivos, tenemos cómo contestar preguntas. Esto funciona como la mayoría de plataformas de evaluación en donde yo puedo hacer dibujos sobre mis imágenes. Puedo contestar preguntas de selección múltiple. Veo cómo funciona el transductor que voy a utilizar. Y una vez respondo esas preguntas, tengo videos que me permiten a saber cómo voy a hacer el laboratorio. Fíjense que aquí es muy importante entender que este estudiante de primer semestre no necesita ganar habilidades en cómo poner este transductor. Él necesita es aplicar los conocimientos. Claro que hacerlo de manera vívida, presencial, pues va a tener una experiencia diferente. Pero como no necesito cumplir con esa competencia, esto se ajusta perfectamente a lo que estamos haciendo. Miren entonces que cuando yo entro a mi tablero, yo ya tengo datos aquí porque le dije que me los diera automáticamente. Esto es lo mismo que ellos hubieran capturado en el laboratorio de forma presencial. Miren cómo son una cantidad de datos de pues, el pulso. Y lo que va a seguir es que el estudiante entonces puede analizar esta información según las instrucciones que le estoy dando. Él puede hacer cálculos de la frecuencia cardíaca en ese momento y por lo tanto tengo el mismo laboratorio que hago presencialmente, lo puedo hacer en línea y lo puedo hacer de manera remota. Ahora, nosotros empezamos a trabajar en casos simulados, porque si vamos a tener casos desde primer semestre, necesitábamos que los estudiantes no fueran al hospital, porque todo esto tiene que tener con convenios docentes asistenciales, con una cantidad de permisos que requerimos, así que era fundamental desarrollar casos. Y esta plataforma lo que ha venido haciendo también es desarrollar casos. En este caso les voy a mostrar uno de los que ya tiene la plataforma desarrollado, perdón, este no, el señor Hinton. Entonces acá tenemos al señor Hinton. Les quiero mostrar que esto tiene 18 páginas, ¿cierto? Pero tiene checkpoint. El primer checkpoint va a ser que el señor Hinton se me presenta. Miren que este caso ya está en español. Le tengo que dar un código de conducta para que no voy a mostrar pacientes reales, así que él tiene que dar su anuencia de que él no va a presentarle esto a otras personas. Ahí está el checkpoint en donde yo ya puedo pasar, entonces miren que me aparecen las otras páginas. Yo puedo conocer al señor Hinton, el cual me habla y me cuenta cuál fue el malestar que él sintió desde que empezó su patología. El señor Hinton me habla, fíjense que son videos muy cortos, videos que no se demoran más de 3, 4 minutos. Me da los antecedentes familiares y miren que me hace preguntas. El dolor torácico del señor Hinton, esto me puede producirlo la anemia, la cardiomiopatía, una embolia pulmonar, una enfermedad pulmonar intersticial. Así que fíjense que esto tiene aplicaciones tanto para los semestres básicos como para los semestres clínicos. Y yo le puedo dar aquí, chequear la respuesta y me dice, mire, estas dos le quedaron mal, la cardiomiopatía sí le quedó bien. Y así tengo una serie de preguntas que le estoy haciendo a medida que voy viendo el caso. Además, cuando ya logro contestar estas preguntas, puedo pasar a resultados de laboratorio y él me hace preguntas sobre esos resultados. En este caso está el cuadro hemático.
Luego puedo oír los ruidos cardíacos normales y del señor Hinton. Así que voy a tener una experiencia auditiva que va a ser muy interesante. Y luego me hacen más preguntas. Sigo preguntando ahora de patología. O sea que fíjense que este, por ejemplo, no es un caso clínico para primer semestre. Este va a ser un caso clínico para segundo semestre, pero yo lo podría usar porque en primer semestre solamente le puedo poner 4 o 5 de estas ventanas y no necesito los temas que él no maneja. Aquí veo el electrocardiograma y puedo hacer una lectura del electrocardiograma. Puedo ver los registros del pulso, del electrocardiograma, del sonocardiograma. Y miren, puedo hacerle exámenes al señor Hinton y le puedo hacer preguntas sobre el ecocardiograma. Esto es muy interesante porque entonces el estudiante no solamente no tiene que entrar al hospital, sino que miren, él va a ver un video de cómo se hace un ecocardiograma y por lo tanto ya por lo menos tiene una experiencia visual para su nivel. Así que esta fue la herramienta que nosotros elegimos para trabajar con casos clínicos, pero el desarrollo que hemos venido haciendo es que nosotros hemos generado nuestros propios casos. Acá tienen un caso desarrollado en conjunto con el departamento de patología. Entonces miren, acá es lo mismo. Este es un caso de un niño que falleció debido a un secundario, un Zika, por una microcefalia severa. Y aquí está pues la primera parte de la confidencialidad. Esta es la historia clínica. Aquí estará el doctor Jorge Franco, el patólogo, explicando de qué se trata el caso. Le hacemos preguntas a los estudiantes sobre el caso, qué causa microcefalia o no. Esta es una pregunta que viene para primero para motivarlos, pero que también se puede usar perfectamente en noveno semestre en pediatría. Y luego miren lo que tenemos, videos hechos por nosotros con el grupo de comunicaciones de la facultad. Aquí lo que tenemos es básicamente un video de cómo se explica el examen externo de un feto. Este video entonces, que nos sirve para este caso, va a servir para todos los casos que tengan que ver con cómo examinar un bebé en patología. O sea que miren, la versatilidad es una herramienta intuitiva donde yo puedo editarlo y puedo cambiar el video, puedo cambiar los textos como si fuera realmente un Word. No tiene mayor problema para hacerlo y los profesores en general lo reciben muy bien. Y la evaluación, esa sí es una de de nuestros principales problemas. ¿Qué hacemos con la evaluación? Los estudiantes van a estar sentados en la casa y van a tener comunicación con sus compañeros, con otras personas, con el papá que es médico que también está en la casa. ¿Cómo hacemos una evaluación para que realmente podamos verificar que se cumplieron con los objetivos de competencia? Entonces, lo primero es que mantuvimos las evaluaciones que nosotros hacíamos por Blackboard. O sea que si ustedes ven, y aquí les voy a mostrar una evaluación de las últimas semanas, en la semana 17, por ejemplo, las preguntas, y eso tal vez ha sido una de las mejores cosas que ha tenido, de las cosas positivas que ha tenido esta pandemia que ha sido tan difícil para todos, es que hemos podido motivar a que los profesores hagan preguntas sabiendo que el estudiante está definitivamente en un entorno en donde tiene toda la información. Miren, son preguntas de electricidad celular, en donde simplemente son imágenes sobre las cuales se preguntan, gráficas sobre las cuales se hacen cálculos, o sea que el estudiante, por más que tenga sus libros y tenga internet disponible, este problema lo generó el profesor y por lo tanto, pues no existe en internet para buscarlo y él tiene que desarrollarlo en un tiempo límite. Vamos a hacer correspondencia. Vamos a hacer esta que es muy utilizada de oración confusa, en donde la oración tiene que quedar coherente y realmente funciona muy bien. Y podemos hacer preguntas como estas. Miren, los que les gusta hacer preguntas en enfermería, por ejemplo, en nutrición, cómo calcular los gramos, los miligramos. Se pueden hacer preguntas en que en lugar de que a todos los estudiantes les salgan los mismos datos, a los estudiantes les sale un rango de datos y a cada uno, por lo tanto, tendrá un problema diferente. Así que las evaluaciones las estamos haciendo directamente. Lo que hacemos es presionarlos o motivarlos para que ellos entren al mismo tiempo todos a la evaluación y así pues no tengan posibilidades de comunicarse con otros. Les sale una pregunta por vez y no se pueden devolver. Y como las preguntas salen de manera aleatoria, por supuesto, los estudiantes no tienen tiempo de comunicarse entre ellos porque cada uno de ellos está trabajando. Además, aquí trabajamos una parte muy importante que es la honestidad. Trabajamos
los valores que deben tener estos estudiantes, diciéndoles que definitivamente pues ellos son los que se están formando y si van a intentar hacer trampa, pues va a ser un problema principalmente para ellos. Pero además, si alguien quiere mejorar la seguridad, utilizamos dos software, un software que se llama Lookdown, esto es básicamente un navegador. Cuando ellos prenden ese navegador, se les bloquea el computador. Eso lo hacemos cuando estamos presenciales y ha funcionado bien, pero aquí decidimos que por los recursos que gastan ancho de banda el Lookdown, en general no lo utilizamos. Y tenemos otra herramienta que se llama Monitor, de la misma empresa del Lookdown. Esta es la empresa que se llama Respondus, se llama la herramienta del Lookdown Browser, una herramienta que se llama Monitor. Entonces, cuando tenemos que hacerle un examen, y esto sobre todo lo empezamos a hacer con el grupo de medicina interna, cuando le vamos a hacer un examen a los de medicina interna, tenemos un problema y es que hay unos 15 estudiantes que están por fuera de la ciudad. Entonces me tocaría hacerles un examen diferente a cada uno. ¿Cómo hago para hacer el mismo examen para todos? Esta herramienta hace que el estudiante se conecte con un portátil con cámara, él se toma una foto, luego le toma una foto a su ID, luego hace una evaluación del ambiente en donde está de 360 grados para saber qué hay alrededor y si hay alguna persona, y luego el programa graba todo el examen y me da algunas banderas de riesgo, de alarma. Miren cómo en este momento la estudiante desapareció de la pantalla. El programa se da cuenta y a mí me toca ir a revisar en ese momento a ver qué fue lo que sucedió. O sea que su computador está bloqueado completamente. Ella no se puede cambiar con Alt-Tab, ni puede hacer nada más, ni comunicarse por chat, pero la están grabando todo el tiempo para poderla mantener. Este es un sistema muy interesante. Es dispendioso, digamos, de manejar con muchas personas, pero definitivamente, pues, ha sido muy útil y puede ser muy útil para las personas que quieran mantener una alta seguridad en los exámenes. Para terminar, otros recursos, tenemos este que ha funcionado muy bien. Desde hace unos 2 años hicimos una unión con esta empresa Kaplan. Ellos tienen unos cursos para formar en los exámenes que administra los Estados Unidos. Y lo que hacemos es tener disponibles estos cursos para los estudiantes del Step 1, que sería la parte básica para los estudiantes de primero a quinto, y el Step 2, que sería la parte clínica de los estudiantes de sexto a décimo, y tenemos un curso especial del Step 1 para los internos de 11 y 12. Aquí tienen ellos videos, preguntas y un textos para seguir, que los utilizamos como bibliografías o los utilizamos como clases inversa. Vean el video sobre la replicación del DNA y con eso entonces pues estaremos cumpliendo parte del objetivo que luego trabajaremos en la clase. Y para terminar, y las prácticas clínicas y de laboratorio, por ahora están detenidas mientras se mantenga la cuarentena. Creo que en cada país están tomando alguna decisión de cuándo van a iniciarlas. Nos tocó pararlas todas desde sexto hasta décimo. Los internos y unos estudiantes de décimo pudieron terminar sus prácticas. Por supuesto, se necesita una gran cantidad de elementos de protección personal, hacerlas en pequeños grupos. Muy seguramente lo que vamos a hacer es cubrir todas las partes teóricas y ahora vamos a hacerlas concentradas en el tiempo, la parte práctica presencial. Esto va a depender, por supuesto, de los sitios de práctica. Igual las actividades de simulación, que son una herramienta maravillosa para poder realmente formar en habilidades básicas a los estudiantes. Y para terminar, 2 diapositivas. El futuro, creo que la respuesta para todos es incierto. Vamos a empezar con un nuevo semestre en donde se llaman las actividades combinadas, remotas y presenciales. Yo creo que aquí hay algo que resaltar y es que ahora nos damos cuenta de la importancia de estar juntos. O sea que cuando tengamos una actividad presencial, esa presencia debe ser significativa. Si lo que vamos a hacer es tener unos estudiantes en clase presencial y los otros viéndonos por cámaras, eso no creo que tenga ningún avance, no es una experiencia significativa. Lo que necesitamos es que cuando nos encontremos hagamos cosas que realmente sean importantes hacerlas presenciales. ¿Qué no se puede hacer virtual? Hablar en público no se puede hacer virtual cuando lo hago delante de un auditorio. Trabajar en equipo es difícil
porque ellos luego van a trabajar en equipos en donde va a estar la jefe de enfermería, las auxiliares, el nutricionista, y van a ser equipos presenciales. Por supuesto que la interacción humana, los sentimientos, el lenguaje no verbal va a ser muy difícil de transmitir por acá, y por supuesto está el profesionalismo que pues va a ser fundamental y necesita realmente de contacto humano para que ese profesionalismo se pueda transmitir. Pero nos crea otro reto. Ahora necesitamos formar a nuestros estudiantes en hablar bien en público por plataformas digitales, porque no creo que esto se vaya a disminuir en el futuro cercano. Seguramente vamos a necesitar entrenarlos en hablar en plataformas digitales, en trabajar en equipos en entornos virtuales, y por supuesto nos aparece otra cosa nueva que no se había desarrollado, pero que hoy en día está a la orden del día, que es la teleconsulta, la teleorientación, inclusive para otras carreras, nutrición, psicología, enfermería o teleconferencias. O sea que nuestros currículum tienen que empezar a darse cuenta que necesitamos incorporar estas habilidades en nuestros estudiantes, porque seguramente van a ser las que van a necesitar en el futuro. Muchas gracias, esto es lo que les quería contar, así que pues ahora esperamos sus comentarios o sus aportes. Creo que en cada universidad hay gente que está haciendo grandes esfuerzos por hacerlo mejor por sus estudiantes, y pues ojalá pudiéramos compartir entre todas las universidades las experiencias que han sido unas positivas, otras negativas, pero creo que nos ayudan a todos a continuar en este periodo tan difícil de la pandemia. Les agradezco muchísimo y pues quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Dorantes, por la explicación, por compartir su tiempo, su experiencia con todos nosotros. Muchas gracias por todo. Bien, voy a empezar entonces a contestar las preguntas que fueran apareciendo a lo largo de la presentación. Pero si aún sigue con preguntas y aportes, por favor, pongan ahí en campo chat. ¿Ok? Doctor, para empezar, el Julián Suárez preguntó ¿por qué objetivos al interior de cursos que componen un currículo por competencias? A ver, aquí creo que es uno de los puntos más difíciles que hemos tenido después de haber trabajado tanto tiempo en hacer el cambio curricular. Nos encontramos con que hay una gran cantidad de, digamos, de posturas pedagógicas, con diferentes nombres además. Y cuando vimos la definición de competencia, encontramos que hay múltiples definiciones de competencia y cada uno de los autores la defiende a capa y espada. Nosotros el mejor consejo que recibimos, y por favor entiéndanme que yo no tengo formación en pedagogía, nosotros el mejor consejo que recibimos es, miren, estandaricen una nomenclatura para ustedes y para que se puedan entender. Es posible que esa nomenclatura no sea igual para los que los leen, pero el currículum es por competencias y lo que hicimos fue dividir por objetivos de competencias. O sea, tomamos la competencia que al final debería tener el estudiante en la carrera, las partimos en objetivos de competencia que iban desarrollándose en cada uno de los semestres. Ahí vimos que nos tocaba cambiar unos de semestre porque no cabían, simplemente por los contenidos que necesitaban para cada uno de esos objetivos de competencia. Y ya luego bajamos a lo micro, pero cuando uno llega a lo micro, por más que uno esté trabajando un currículum por competencias y lo que quiera sea ganar una competencia, cada actividad tiene que tener un objetivo dentro de ese objetivo de competencia. Por eso es que seguramente pues, la persona que lo vio que nosotros tenemos en algunas de las actividades, principalmente en las clases magistrales, esa clase debe tener 2 o 3 objetivos, pero debe estar apuntándole al objetivo de la competencia que luego le apuntará a la competencia global. Entonces yo entiendo, y ahí lo hemos discutido muchísimo con la gente de la Facultad de Educación, en donde esta mezcla de objetivos y competencias es compleja, pero pues ojalá alguien nos pueda también ayudar para pues trabajar ese punto. Pero esa es la razón por la cual tenemos competencias, objetivos de competencia, y en actividades puntuales, en algunas de ellas como las clases magistrales, sí tenemos objetivos para decirle al profesor qué es lo que queremos que transmita en esa sesión magistral a los estudiantes. Muchas gracias. Claudia Bonilla ha preguntado, lo que usted nos muestra es que ya están montados los cursos en la plataforma de la universidad. Los estudiantes, independiente de la clase sea presencial.
No sé si entiendo bien la pregunta. Los Creo cursos, que, sí, sí, los cursos en la plataforma, en la primera plataforma que ha mostrado, los cursos ya están montados en la plataforma de la universidad. claro, Los o sea, estudiantes accesan independiente de la clase sea presencial. claro, lo que hacemos es que el curso no, los estudiantes no lo pueden ver completo, ellos solo pueden ver cada semana que tienen. Esto realmente nos hace algo interesante y es que cuando un estudiante falta, que es digamos una enfermedad, se tiene que quedar en su casa, el estudiante tiene todas las herramientas para poder seguir con su curso sin necesidad de estar yendo a la universidad porque tiene las clases. Lo único que le faltará pues será la parte presencial o le faltaba antes, era la parte presencial. Pero el estudiante puede ver todas las actividades. Algunos decían entonces, y eso es muy interesante y creo que nos ha pasado a todos, ¿para qué voy a ir yo a clases si la tengo disponible? Ahí entonces será cuál es realmente la capacidad y la motivación que el profesor le puede generar al estudiante. Porque es mejor ir a clase y oírle la clase al profesor que verla en PowerPoint en mi casa, ¿no? Pero ahora con la pandemia, pues nada, todo tiene que ser por este medio remoto. Entonces, es un reto realmente muy interesante. Algunos van a decir, yo no quiero ir, ¿para qué voy? Si tengo todo mi herramienta. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar la habilidad de los profesores para convencerlos de que entrar en contacto con ellos es muy importante. Sí, hay que adaptarse, sí. Si Sandra Garcés preguntó, siendo una modalidad presencial, ¿cómo justifican tanta virtualidad? ¿No los vigían? No, nuestro programa definitivamente es presencial. No sé si me está preguntando desde Colombia o de otros países. Nuestro programa es presencial. Y todo lo que les mostré se hacía de manera presencial. O sea, nosotros nunca cambiamos a una modalidad virtual. Inclusive los sondeos los hacíamos dentro del salón. Como les decía, igual que los aparaticos de botones que le dan a uno en las conferencias. O sea, todo lo que ustedes están viendo lo hacíamos de manera presencial. Los exámenes los hacíamos en el salón de clase, cada uno con su computador. O sea, que el programa de medicina es definitivamente presencial. Lo que ha sucedido, el Ministerio de Educación ha dado un permiso para que durante este periodo, que es pues es algo extraño, básicamente nosotros podamos utilizar la modalidad remota, pero no estamos cambiando a un currículum virtual. Las asignaturas que tienen prácticas presenciales se van a hacer una vez se levante el aislamiento. Tenemos claro que en primer semestre hay una asignatura que se llama eh, clínica, introducción a la clínica, donde hay que hacer reanimación cardiopulmonar y yo no puedo hacer reanimación cardiopulmonar virtual, porque allí lo que me van a calificar es la habilidad de hacer la reanimación bien hecha. Así que nosotros lo que hicimos fue cambiar a remoto. Lo que les digo es que nuestras herramientas digitales que teníamos nos permitieron cambiar sin hacer mayores ajustes y digamos que ha sido lo que nos ha permitido continuar. Y yo les digo, muchas de estas cosas nos han encantado y yo creo que algunas las vamos a mantener porque realmente funcionan mejor que presenciales y vamos a dejar que para cuando hagamos contacto presencial tengamos unas actividades mucho más significativas que simplemente transmitir información. Sí. Y Sandra me preguntó, creo que es algo muy específico tal vez de Colombia, no sé, ¿cómo van a dar cumplimiento al 1330? ¿Al qué, perdón? 1330, 1330. No sé También si no sé. eso, ahí También, yo quedo perdón, por si es fuera. algo muy Sí, específico, pido para que por sí, favor Sandra ponga ahí en chat y podemos preguntar mejor. sí. Angélica San Miguel también preguntó, mediante Teams, ¿se pueden hacer sondeos? Yo no lo conozco. Yo les digo que estas herramientas son muy parecidas a un Word o a un Excel. Cuando uno le pregunta casi a cualquier persona si sabe manejar Word o PowerPoint, todo el mundo dice que sí, pero si uno le pregunta ya en profundidad que puede hacer unas cosas realmente importantes con estos programas, a veces no lo sabe hacer. La gente en general tiene conocimientos poco profundos. Yo con Teams lo he utilizado poco. Yo no creo que se puedan hacer sondeos, pero creo que pueden utilizar otras herramientas. Los colegios utilizan mucho Kahoot o utilizan otras Ujú. herramientas de sondeos virtuales que creo que pueden funcionar perfectamente adaptados dentro de Teams. Podrían funcionar o por el celular
o dentro de la pantalla de Teams y no habría mayor problema. Claro. Me dijeron acá en chat, pusieron que es el decreto 1330 de Medicina de Colombia. Yo Sí, ahí está parte, prefiero no. no responderlo, no Ok, tengo la respuesta a eso. ok. María Elena Zuleta Uribe preguntó, ¿cómo tiene pensado ajustar los escenarios de simulación para el regreso a las prácticas? En escenarios de simulación creo que nos vamos de esta misma manera. O sea, nosotros vamos a tener que tener los elementos de protección personal y vamos a tener que trabajar en pequeños grupos. Eso es lo que tenemos pensado actualmente. Eso quiere decir que las jornadas van a tener que ampliarse respecto a cuándo empiezan y estamos pensando en pues, iniciarlas a las 6 de la mañana y terminarlas tarde en la noche con dos objetivos que sería no congestionar el transporte de la ciudad y que puedan venir pequeños grupos de estudiantes para no aumentar el riesgo de infección. Eso es lo que tenemos pensado, pero creo que por ahora no hay una respuesta clara para todos los que los que estamos trabajando, ¿no? Aún mirando, sí. Neila Esther Narváez preguntó, ¿qué porcentaje de presencialidad tiene el programa de medicina? En Colombia, este es un programa 100% presencial. Lo que hicimos al hacer el cambio curricular es tener una buena cantidad de herramientas digitales para poder realmente hacer la integración y poder cumplir con los objetivos de competencia que buscábamos. Nuestro programa es 100% presencial, solo que al cambiarlo y tener todas estas herramientas digitales, nos permitió continuar en la cuarentena sin mayores cambios. Ok. Lina Bustamante Gómez preguntó, ¿las clases de semiología presenciales son presenciales? Antes de la cuarentena, las clases de semiología se hacen con clases magistrales y con el centro de simulación. Creo que la mayoría de facultades hoy en día de salud tienen centros de simulación desarrollados y ha sido tal vez una de las mejores herramientas. El complemento que le hacemos son herramientas como las que mostré de Cura Clown, donde los casos pueden ser, están básicamente en una plataforma y yo la información la obtengo a través de esta plataforma donde le puedo hacer preguntas. El curso de semiología, como todos los cursos de medicina, son presenciales. Sin embargo, ahora pues lo que podemos tener estas herramientas para cumplir con toda la parte teórica. Algunas cosas como los ruidos cardíacos y otros elementos podrían hacerse a través del computador, pero por supuesto ya la semiología se hace entre ellos y se implementó hace poco una experiencia que ha sido muy exitosa con actores. Tal vez ha sido una de las mejores experiencias ahora, porque ya pues no tengo que ir a practicar con pacientes, sino que actores de la misma universidad nos proporcionan pues todo este tinglado para que los estudiantes simulen actividades clínicas. Qué bueno. Sí, Lina aún preguntó, usted ha mencionado trabajar con pequeños grupos. Después, pequeños grupos es ¿cuántos estudiantes? Tiene para poscuarentena, tendría dos significados los pequeños grupos. La capacidad del laboratorio o del salón, lo que se ha pensado es 1/3 de la capacidad del salón para poder tener una separación de 2 metros entre los estudiantes. En algunos laboratorios podríamos tener solo 6 a 8 estudiantes. En los laboratorios de bioquímica, por ejemplo, podríamos tener solo hasta 5 estudiantes. Eso sería pequeños grupos desde el punto de vista de lo que nos han dicho las autoridades sobre cómo continuará el aislamiento y las medidas que han tomado. Nosotros trabajamos grupos cuando estábamos en presencial, antes de la cuarentena, grupos que son entre 4 y 7 personas, cuando los dividimos en grupos. Pero ahora pues nos tocará seguir las normas que nos diga el gobierno. Ok. Marcia Tolosa de UANDES, Chile, preguntó, quisiera saber si tiene experiencia en actividades de simulación online para habilidades procedimentales clínicas, por ejemplo, palpación o evaluación clínica. Nosotros tuvimos un comité en el cual evaluamos varios software. Existen software inclusive de realidad aumentada
y vimos software de realidad virtual también, que son muy interesantes. Son costosos, así que digamos esa va a ser una de las variables que es difícil de manejar, el costo de estos software. Pero en este momento nosotros tenemos un centro de simulación muy desarrollado y tenemos algunos de los programas que les mostramos acá. No hemos todavía tomado la decisión de conseguir estos programas para hacer semiología a distancia o semiología de manera remota. Gloria Inés Valois preguntou, metodologia virtual é um referente, na verdade é um aporte, metodologia virtual é um referente para a maioria das instituições educativas. Bueno, gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Sí, pues esperamos que sea útil para otras personas y que podamos compartir con otras universidades y con otros grupos. Sí. Ana Laura Bengochea preguntó, ¿hace cuánto tiempo se encuentra implementado plataformas online? La universidad tiene la plataforma Blackboard hace, yo creo, unos 15 años, pero estaba siendo subutilizada. En general, habían muy pocos profesores y era solamente como un grupo de profesores que nos gustaba los avances en la técnica. Otros profesores la utilizaban solamente como repositorio de documentos, o sea, ahí subían sus PDFs y subían los programas y hacían ese tipo de cosas, pero no aprovechaban realmente la versatilidad de estas plataformas. Esa fue, digamos, lo que impulsó el desarrollo de la plataforma en medicina, fue el cambio curricular. Y si alguien quiere, pues realmente hacer que sus profesores cambien rápidamente y desarrollen todas sus habilidades remotas, creo que la pandemia ha sido una de las motores más importantes para que esto haya cambiado tan rápidamente. Pero sí, y creo que en muchas universidades, según he conversado con otras personas, las plataformas las contrata la universidad y no las usa, ¿no? Que es realmente muy triste, no la usan en profundidad cuando tiene tanta versatilidad. Y hablo de todas las plataformas, no solo de Blackboard, sino de varias que les mostré. Sí, excelente. Marcia Tolosa preguntó, ¿cómo moderan la cantidad de trabajo o estudio en tiempo no presencial o no sincrónico con un alumno? Hay quienes indican que serían más las horas de autoestudio que cuando van a clases presenciales. Yo ahí ¿cómo se llama? ¿Quién preguntó? Marcia Tolosa. Marcia Tolosa. Marcia, muchas gracias porque es tal vez uno de los temas más críticos hoy en día en trabajo remoto. La mayor queja que estoy oyendo de los estudiantes en redes sociales, que estoy oyendo de estudiantes de colegio, es que ahora no tienen tiempo para nada, porque se aumentó la cantidad de trabajo que les están poniendo. Yo creo que eso es la poca experiencia que teníamos en cuanto al manejo del trabajo remoto o virtual. Nosotros fijamos desde el principio que hicimos el cambio curricular los créditos con mucha claridad para las clases, y en Colombia se manejan los créditos en donde, por ejemplo, para una clase magistral de 1 hora, yo necesito 2 horas de trabajo independiente, pero para un taller es 1 hora y media y 1 hora y media, y para un caso integrador la fórmula es al revés. Entonces, al nosotros no tener que cambiar lo que teníamos programado durante el semestre, pensamos que no hemos incrementado el trabajo de los estudiantes en estos cursos. Eso es fundamental porque parece ser que cuando se pasan a remoto lo que hacen es mandarle gran cantidad de textos, principalmente textos de PDF. Y no parece comprensible eso, porque si yo tenía planeado unas competencias o unos objetivos, o como yo llamo lo que estoy trabajando, unos RAEs, no hay por qué cambiar la cantidad de trabajo independiente respecto a la cantidad de trabajo presencial o remoto en este caso. Así que yo sugeriría, y es tal vez una de las mejores experiencias que hemos tenido, es no hemos aumentado la cantidad de trabajo independiente porque ese estaba planeado desde el principio y no nos ha tocado cambiar nada de las actividades que teníamos, a no ser las presenciales, que son muy pocas en los primeros semestres. Creo que ese va a ser uno de los elementos más importantes en esta época de pandemia,
que realmente logren no darles mucho más trabajo porque están saturando a los estudiantes de una manera muy importante. Claro. Sofía Torres preguntó, ¿las simulaciones se hacen únicamente analizando teóricamente los casos, pero no se enfocan en cómo realizar un examen o cosas similares? Sí, pero depende del nivel. Por eso yo llamo la atención en que si yo estoy aquí en Cura Cloud y yo lo que estoy haciendo es un trabajo para primer semestre, es posible que yo, del caso que les mostré, por ejemplo, el señor Hinton, de ese caso para primer semestre, perdón, para segundo, que realmente es donde se utiliza el caso del señor Hinton, es posible que para segundo semestre yo de todas estas 18 pantallas que tengo, solo utilice las primeras 3 o 4 o utilice solamente la de electrocardiograma. Esa es la versatilidad que uno necesita cuando tiene una plataforma de este tipo de simulaciones. Si yo lo que estoy haciendo es trabajando con alguien de octavo semestre, pues yo ya lo voy a poner a pasar toda la información y acá voy a empezar a trabajar con información clínica ya en profundidad. O sea que estas plataformas tienen que adaptarse para que uno pueda manejar los casos cortos de primer semestre que están buscando solamente es motivar que ellos acoplen su aprendizaje e integren su aprendizaje. Y otra cosa son los estudiantes de semestres altos en donde ya yo tengo que profundizar. No suplen, evidentemente, la experiencia con el paciente, pero sí me permiten entrenarlos para que cuando lleguen al paciente ya puedan empezar a trabajar con ellos. Y por lo tanto, ver en video cómo se examina un paciente es una primera aproximación. Eso no es examinar pacientes y por lo tanto la parte clínica va a tener que también hacerse y ser pues muy importante. Sí, gracias. Bien, acá en la plataforma yo puedo complementar. En la plataforma de los casos de pacientes hay exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio y todo es muy customizable como el profesor ha mostrado. La Facultad de Ciencias de la Educación y Salud preguntó cómo está con esta opción alcanzan a cubrir todas las competencias definidas por el periodo o a cual quedan pendientes elementos prácticos. Sí, por ejemplo, para primer semestre tenemos 3 cursos del núcleo fundamental, que son asignaturas Fundamentos Biológicos y Fundamentos de la Vida, la Salud y la Ciencia. Esas 2 asignaturas, los objetivos de competencia se cumplen a cabalidad sin necesidad de presencialidad. Pero, por ejemplo, en la otra asignatura, que es Introducción a la Clínica, se necesita presencialidad para poder ganar las habilidades de lavado de manos y de reanimación cardiopulmonar básica. Así que estamos esperando que se levante el aislamiento para traer nuevamente a los estudiantes y poder terminar esos cursos. Esa creo que es la dicotomía que tienen todas las facultades actualmente. Sí, aún preguntó la Facultad de Ciencias de la Educación y la Salud. En una situación normal, ¿el desarrollo de una plataforma hace parte de la presencialidad o es una herramienta de apoyo? Ahí yo contestaría según el nivel que estemos trabajando. Nosotros usamos las plataformas en todos los semestres o en casi todos los semestres como un elemento de apoyo, pero en algunos casos nos damos cuenta que la adherencia que tienen los estudiantes es muy grande porque una cosa es leerse un libro que puede ser árido o recibir una clase y otra cosa es interactuar con una de estas plataformas. De las otras experiencias positivas que hemos tenido en general son cuando utilizamos juegos. Es muy difícil usarlos, sobre todo cuando uno califica con un juego, pero realmente los estudiantes lo aceptan muy bien. Estas plataformas se usan de manera rutinaria. Cuando estamos en presencial completo antes de que empezara la cuarentena y se seguirán usando, solo que como les he mostrado nos ha permitido que el ajuste sea pequeño para poder cumplir con los objetivos. Sí, acá creo que hay un aporte también de Amy Verena. Quiz, herramienta interactiva que proporciona medios de evaluación interactiva y genera juicios cuantitativos automáticos. Uy, yo diría, pues cuando empezamos a trabajar en esto no nos imaginábamos que había tantas plataformas y tantas herramientas digitales, ¿no? Es difícil escogerla y por eso tener un equipo de apoyo y hacer comités entre varias personas para tomar una decisión sobre cuál comprar y cuál puede ser más costo efectiva,
cuál realmente va a tener un futuro, puedo desarrollarla, puedo generarle cambios, ese va a ser una de las decisiones más difíciles de tomar. Porque cuando uno le ofrecen nuestros productos, pues le muestran que son maravillosos, pero hay que ver si se integran a mis otras plataformas, si realmente se pueden manejar, hay que hablar con el grupo de la DTI, si el servidor de la universidad funciona, si los anchos de banda funcionan, o sea, son muchas variables y tomar estas decisiones para cualquier facultad yo creo que es una decisión en equipo desde el decano para abajo. Sí, Luis Fernando Uribe preguntó, ¿cómo ha sido la evaluación del desempeño de los egresados formados con esta metodología? El nuevo currículum lleva un semestre después de graduados. Por ahora solamente tenemos algunas de las herramientas que se han utilizado para la acreditación. Estas herramientas de la acreditación en Colombia es para hacer una acreditación de alta calidad. Lo que se hace es preguntar a los empleadores, preguntar a los hospitales donde nuestros estudiantes rotan y ver los resultados. Como se acaba de graduar la primera promoción, pues no tenemos todavía el resultado exacto de lo que ha pasado, pero lo que se ha recibido de las rotaciones clínicas de estos estudiantes que han llegado con este nuevo currículum y con estas herramientas han sido básicamente positivas y que encuentran unos estudiantes mucho más abiertos, mucho más analíticos, que tienen capacidad de adaptarse mejor al ejercicio de la medicina. Creo que en la literatura está claro que no hay una gran diferencia entre los diferentes tipos de currículum, pero pensamos que con la información que hay ahora, esta manera de enseñarles a manejar la información puede ser más útil. Los ranking que puede uno evaluar, como por ejemplo el examen que hace el Estado, se ha mantenido, esta promoción se mantuvo en el primer lugar en los exámenes de Estado, así que digamos que no hemos tenido un cambio importante. Los exámenes internos que nosotros hemos hecho también nos han mostrado que no ha habido un cambio hacia abajo, sino que han tenido mejoría o se han mantenido como estaban los del currículum anterior. Jiménez pregunta, ¿qué estrategia van a seguir en el regreso de la actividad presencial de práctica clínica ante la responsabilidad médico-legal generada por un contagio de docentes o estudiantes? La ARL cubre a docentes. Sí, bueno, ahí digamos que pues está una discusión muy grande aquí en el país, en donde quién debe suministrar los elementos de protección personal. Para los docentes la ARL, hasta donde entendemos, los va a proporcionar. Igual para los estudiantes de pregrado, así que pues debemos tenerlos completos para cuando regresemos, pero eso va a ser un punto crítico y yo creo que lo decía en mi penúltima diapositiva, esto es incierto. Lo que tenemos claro es que no podemos exponer a los estudiantes a un riesgo mayor a lo que estamos haciendo, así que pues tendremos que seguir todos los lineamientos, tanto del gobierno como los propios, como los internos que generamos nosotros, en donde tenemos que evaluar los riesgos en cada uno de los sitios para poder proteger a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Ojalá pudiéramos compartir experiencias entre todos, porque pues realmente todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Sí, claro. Marlis Bernales pregunta, muy buenas tardes, consulto cómo han solucionado el tema de los laboratorios de anatomía. Según en qué nivel también, pero por supuesto que hay una parte de anfiteatro que es presencial y que hay que reprogramar esas actividades, pero realmente con la virtualidad y los atlas que tenemos disponibles en tercera dimensión, hay una parte que se puede cubrir, evidentemente. Así que, igual que lo que está pasando, nosotros, la universidad está haciendo un inventario de qué actividades en cada semestre es posible reemplazar por actividades virtuales y qué otras actividades no, pero siempre dependerá de la competencia que yo quiero ganar. Creo que pues, el ejemplo más simple es mirar al microscopio. Nosotros en los primeros semestres no queremos que los estudiantes sepan cómo manejar un microscopio. Esa habilidad no queremos en los de medicina,
posible que en los de bacteriología sea muy necesario, o en microbiología, pero en los de medicina no. Así que los atlas nos reemplazan completamente la competencia que queremos ganar en ese semestre. Pero la idea es evaluar cada una de las competencias y ver qué necesita presencial y qué no necesita. Nos hemos dado cuenta que pues, menos cosas de las que pensábamos necesitan presencialidad, y algunas de las presenciales pudieran reforzarse realmente para que esa presencialidad fuera significativa. Claro. Acá quiero solo también complementar, es que la plataforma que el doctor ha mencionado de casos de pacientes real, de Cura Cloud, de DLT, hay contenidos también de anatomía, incluso de disecación y material histológico también. ¿Okay? Hay una pregunta también acá de Marcia Tolosa. ¿Cómo ha sido la experiencia de participación de los alumnos en foros? Muchos se quejan de que los estudiantes cuando están remotos no participan y son muy apáticos. Yo quisiera ver ese mismo profesor cuando hace su clase presencial, a ver si los estudiantes están brutalmente motivados. Hemos tenido casos raros en que nos han dicho los estudiantes, este profesor cuando hace las clases por cámara es mejor profesor que cuando los hace presenciales, que eso ha sido una experiencia curiosa. Pero la verdad es que aquí hay que ser muy creativos. O sea, cuando yo pongo un foro y les digo, les mando un artículo, por favor, si tienen alguna pregunta, póngala en el foro, eso es desestimularlos. Cuando uno pone un foro para que los estudiantes participen, yo debería ponerles una primera pregunta interesante, una pregunta motivadora, una pregunta además disruptiva, ¿sí? Si estoy hablando de genética, les digo qué piensan de la interrupción voluntaria del embarazo, o qué piensan de la clonación, o no sé, una pregunta disruptiva, para que en el foro ellos se enganchen, pero igual que en lo presencial. O sea, cuando un profesor no le pone motivación a sus actividades, por más presenciales que sean, no van a tener un aprendizaje significativo. Así que mi sugerencia para los foros es, cuando usted ponga un foro, usted inicie el diálogo, pero no deje un foro abierto por si me quieren hacer alguna pregunta, que eso sabemos que nadie va a preguntarlo. Pero si yo pongo cosas interesantes allí, inclusive les pongo un chiste, les mando un meme por el foro, un meme que tiene que ver con el tema, y ellos responden riéndose, ¿no es cierto? Empiezan a responder y en esas respuestas empiezan a entrar en la motivación para que el foro realmente sea útil para aprender todos. Bueno, María Elena Zuleta Uribe pregunta, ¿podría apoyarnos, por favor, con alguna recomendación para la adhesión de los docentes a estas estrategias? Por favor, entiendan el comentario que voy a hacer. La pandemia fue perfecta para adherir a los docentes a estas estrategias. Por supuesto, esto es de las peores cosas que nos ha pasado seguramente para la mayoría de personas en el mundo. Pero si hay algo que ha hecho que los docentes les toque adherirse a estas estrategias, ha sido esto. Cuando el docente ve que está corriendo peligro realmente su trabajo, por supuesto que, y no digo un docente, cualquier persona que vea en peligro su trabajo, no me imagino lo que pueden estar pensando los restaurantes, las aerolíneas, etcétera, se preocupan y se motivan por encontrar una solución. La estrategia previa que nosotros hemos encontrado cuando estábamos en la parte presencial es básicamente no darles otra opción. Cuando nosotros arrancamos el cambio curricular, no había posibilidades de hacer las clases si no estaban montadas en la plataforma. Los exámenes se hacían en la plataforma. No podía llegar un profesor con los exámenes en papel. Y además los exámenes no se podían hacer solos, porque acá no puede estar el profesor encerrado solo con los estudiantes. Aquí en general hay actividades de varios profesores al tiempo. Entonces, el examen está compuesto de preguntas de varios profesores, así que él no podía llevar sus preguntas en papel porque le tocaba mandarlos a la plataforma. Al principio le mandan a uno por Word para que uno las monte. Luego entonces uno los motiva para enseñarlos a montarlas. Pero creo que la presión de que esa sea la única vía es una que nos ayudó muchísimo a que los profesores se adhieran a este tipo de herramientas digitales. Pero es muy interesante porque ahora que ha pasado la pandemia, muchos de los docentes que uno veía que no respondían bien a estas plataformas digitales dicen, ¿qué es esta maravilla que yo no me tengo que sentar a calificar un cerro de exámenes, de 200 exámenes y empezar a escribirles encima,
sino que se califican automáticamente. Me demoro un poquito más haciéndolos, pero una vez los hago, ya se puede calificar perfectamente. O el laboratorio que yo me dedicaba 3 días a montarlo, ya está montado en la plataforma virtual paso a paso y yo solamente lo modifico. O sea, realmente ahí, cuando uno les hace ver la facilidad y cómo les mejora el trabajo, yo creo que esa es otra forma de motivarlos. Gracias. Una pregunta de F. Munoz. ¿Qué se perdió con el cambio al nuevo currículo? Ahora que hay una discusión, por ejemplo, entre los alcaldes y los presidentes, he visto en varios países, incluyendo el nuestro, que hay una tensión entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente por las reformas que tienen. Yo le diría que esos profesores que criticaban los cambios, también hay que escucharlos porque muchas de las ideas que hemos implementado en la reforma han venido de profesores que hacían críticas. Desde que la crítica sea constructiva, que la crítica intente mejorar, yo creo que pueden aportar muchísimo. Digamos que antes los profesores, un solo profesor estaba mucho tiempo con los estudiantes y cuando era un muy buen profesor realmente eso facilitaba el aprendizaje. Ahora los estudiantes cada semana cambian de profesores y por lo tanto no tienen como un profesor cercano que puedan estar consultándolo todo el tiempo. Yo creo que esa puede ser uno de los cambios que podrías no ser tan positivo al hacer este cambio curricular. Eh, Algunos dirán que la profundidad en cada uno de los temas, pero pues yo creo que hoy en día la profundidad dependerá de que si el médico es competente o no. Sí. Marlis Bernales, ¿me pueden escribir la plataforma que tiene el apoyo de anatomía y en los casos clínicos, por favor? Y acá pego, perdón, para contestar. Entonces, antes sí, es una plataforma de AD Instruments llamada LT. Incluso estamos con una campaña por el tema de pandemia. Hasta 30 de junio la plataforma está disponible de manera gratuita. Vamos a poner acá en campo chat de nuestra página web y donde accesar la plataforma como acepto del cadastro. ¿Ok? Gustavo Adolfo también Ospina pregunta, gracias. ¿Han utilizado redes sociales en ese proceso? Facebook, Instagram. Hay profesores que las han utilizado, yo creo que funcionan muy bien. Digamos que una de las recomendaciones que nos dio la DTI, la parte de tecnología de la Javeriana, y que yo creo que es muy valiosa, y lo mismo la oficina legal, es que cuando yo utilizo un programa que no está licenciado para la universidad, puedo tener problemas legales, sobre todo si eso luego va a terminar en una calificación. Entonces, como les digo, hay muchas formas de hacer sondeos, como el Kahoot, que es tal vez muy famosa, pero cuando yo utilizo Kahoot estoy utilizando un Kahoot no licenciado y por lo tanto si el estudiante ve que puede acogerse de ahí para criticar lo que estoy haciendo, va a ser mucho más fácil que si yo le digo es que esta es la plataforma de la universidad que tiene una licencia y la cual contractualmente nos está uniendo al profesor y al estudiante. Entonces, utilizar redes sociales puede ser muy motivante, pero a veces es difícil de saber hasta dónde puede uno llegar, porque además la información está fluyendo y podría ser información que no tanto como confidencial, pero es información privada del programa. Entonces, en apoyo para motivación, me parece que las redes sociales son una herramienta interesante. Nosotros tenemos un comité de comunicaciones donde tratamos de comunicar todo por redes sociales, principalmente los estudiantes usan Instagram. Facebook dicen que es para las familias y entonces no les gusta mucho, pero los estudiantes jóvenes prefieren Instagram y trabajamos Instagram, trabajamos Facebook y trabajamos Twitter, pero no de manera formal, no de manera oficial, solo para hacer motivación. Zulma Pardo pregunta, ¿cuánto tiempo le dan a los estudiantes por pregunta? ¿En qué rango? Nosotros utilizamos una medida que utiliza muy parecida a la del examen americano. Utiliza más o menos unos 70 segundos, o sea, 1 minuto 10. Para la mayoría de exámenes utilizamos 1 minuto 30. Con la pandemia, las preguntas que se hacen son preguntas de análisis que ya las hacíamos antes presenciales, eso no lo había contado. Cuando estábamos presenciales ya empezamos a hacer exámenes con libro abierto e internet abierto.
Entonces, cuando la pregunta es un análisis de un caso clínico, es muy probable que nos toque llegar a los 2 minutos a 2 minutos 30. El típico chequeo semanal se utiliza en general entre 15 y 18 minutos cuando los estudiantes ya están habituados. Nosotros hacemos un modelo de avance durante el semestre, sobre todo en primer semestre, en donde el primer chequeo se les deja 2 minutos y medio por pregunta, luego 2 minutos, luego vamos bajando hasta llegar más o menos a 1:30, 1:15. Si las preguntas son de baja complejidad, pues por supuesto disminuirá. Cuando mezclamos de alta y baja complejidad, les damos en general 1:30, es como el estándar que más o menos tenemos montado. No les permitimos devolverse, eso fue una experiencia que la vivimos durante mucho tiempo, disminuye la seguridad, pero además los estudiantes empiezan a darle vueltas a las preguntas y no es muy útil, no se demoran menos, no tienen ninguna ganancia poderse devolver entre las preguntas, aunque ellos se quejan profundamente. Pero si la norma se les da desde el principio, no hay ningún problema. Ok. Azulma aún pregunta, ¿cuántas preguntas tiene un examen? Nosotros hacemos un examen de 10 preguntas en la asignatura y en la mayoría de semestres semanal, que tiene generalmente 10 preguntas de la asignatura de la parte de competencias básicas y 10 preguntas de la parte de competencias de profesionalismo, investigación, ética, etcétera. Esas tienen generalmente 5 preguntas. Los exámenes grandes son 3 y esos exámenes de 3 grandes, por ejemplo, en primer semestre, tiene 2 partes. Una parte de 40 preguntas y luego 10 preguntas de un caso. Evalúa lo mismo, pero basado en un caso. O sea que son exámenes de más o menos entre 50 y 60 preguntas. Es lo que se utiliza en la mayoría de semestres de la facultad. Ok, excelente. Hay una pregunta acá aún. Es excelente ahora que del desafío de cómo lograr que esas tecnologías lleguen a esos estudiantes que no tienen accesibilidad y son de bajos recursos. Equidad en este nuevo método, ¿cómo lograrla? Sí, digamos, las universidades, por lo que hemos visto, pues cada universidad ha tenido su forma de trabajar. La Javeriana para los estudiantes de Bogotá les ha proporcionado computadores portátiles que ya teníamos para suplir esta parte presencial y les ha proporcionado tarjetas SIM para que tengan datos suficientes para poderse conectar. Nosotros con los estudiantes que tenemos por fuera de la ciudad y algunos estudiantes de becas que tienen recursos limitados, lo que hacemos siempre es proporcionarles posibilidades de hacer un supletorio si no les funciona internet. Bueno, un tema que no tocamos. Las clases se graban y por lo tanto los estudiantes que no tienen un buen internet en ese momento y que no pudieron verla, la pueden tomar después. Vemos que hay una parte de una solución. Ya creo que en esa pregunta están tocando un tema social muy complejo en donde, claro, cuando inclusive dentro de la misma Universidad Javeriana tenemos facultades o carreras que tienen personas de menor nivel socioeconómico, que tienen dificultades económicas, es muy difícil solucionarlo, pero pues creo que entre todos necesitamos, esa sería la verdadera equidad, ¿no? Poder tener acceso Claro. todos a este tipo de herramientas. Sí, creo que el mismo camino, la pregunta de Luis Alberto Bedoya, claro, si no las tecnologías virtuales no pueden llegar a los departamentos por problemas de conectividad, ¿qué podemos hacer? Mire, pues creo que es una pregunta que está por fuera de mi alcance. Nosotros hemos trabajado mucho el tema del último kilómetro. Creo que primero los profesores debemos tener unas conexiones de muy alta calidad, porque si la conexión, no sé si es claro el concepto de último kilómetro, es lo que me conecta a mi servicio de Internet. Porque yo puedo tener en la universidad unos servidores brutales y una conexión maravillosa, pero si el proveedor de Internet de mi casa tiene una velocidad muy baja o es muy inestable, para todos los estudiantes va a ser mala la experiencia. O sea, lo primero que tenemos que tener son profesores que estén bien conectados, porque si el profesor está bien conectado, pues un buen grupo, una buena cantidad de las personas puede ver lo que está haciendo el profesor. Ya si algunos estudiantes tienen problemas puntuales, los podemos solucionar de otra manera. Me hago una tutoría después con solo ese estudiante en otro horario, o le grabo la clase o le grabo la actividad. Ahí podría uno corregir algunos de estos problemas.
Pero, pues nada, creo que ahí hay un tema social muy complejo y pues creo que cada país está intentando solucionarlo, pero pues los recursos son evidentemente limitados. Sí, todos pasamos exactamente lo mismo. Claudia Irene Giraldo, perdón, pregunta, ¿es posible generar y enseñar empatía en la relación médico-paciente de manera virtual? Eh, Uno tendería a pensar inicialmente que no, pero nos va a tocar aprender a hacerlo, porque si las pandemias van a seguir a la orden del día en el mundo, si esta se va a demorar más de lo que pensamos, si van a aparecer otras, vamos a necesitar empezar a tener competencias y no las hemos generado todavía de cómo hacer que haya empatía a través de las redes. Los estudiantes son, pues digamos que para ellos esto no es un cambio, andar en redes a toda hora, y hay unas formas de hacer empatía a través de las redes y tenemos que aprenderlas porque así como los estudiantes son, me ha parecido curioso, les da más miedo hablar cuando hablan por un sistema virtual, pues por una plataforma de estas digital, a cuando hablaban presencial. A otros que son muy, pues, muy tímidos y no son capaces de hablar con el grupo, y aquí hablan mejor. Y al contrario, yo creo que ese punto debe trabajarse, así como yo ponía aquí en esta última diapositiva, que necesitamos hacer que los estudiantes hablen mejor por plataformas digitales, trabajen mejor en entornos virtuales. Me acojo a lo que está diciendo la profesora Claudia, en que también debemos hacer un esfuerzo por ganar empatía a través de entornos virtuales. No creo que sea reemplazable, eso es evidente, ni el profesionalismo, ni la confianza, ni la mayoría de las valores humanos se pueden ganar 100% a través de herramientas virtuales. Necesitamos la presencialidad, necesitamos vernos, necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos que los estudiantes vean al profesor como un modelo de la vida real, de cómo se comporta con sus pares, con sus estudiantes, cómo se comporta en otros ambientes que no sean académicos, y eso creo que es irreemplazable por virtual, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Claro que sí. Ana pregunta también que ha llegado acá y vamos a contestar las últimas 3 preguntas. ¿Cómo evalúan a los posgrados? Pregunta de la doctora Rosa Andrea Pardo. A ver, la pandemia ha cambiado drásticamente los posgrados. Yo le hablo del que yo conozco, que es el de residencias de genética o de pediatría o de neuropediatría, que es con las que yo tengo contacto. Lo que ha pasado en la mayoría de los casos es que se han cerrado las actividades presenciales de práctica, así que ahí pues digamos que ha quedado bloqueada una buena parte. Algunos residentes deben hacer turnos como los de pediatría, cirugía, medicina interna. Ahí digamos que tenemos una parte bloqueada. Entonces, la evaluación de los posgrados son a través de la evaluación de la parte práctica, en donde el estudiante está con el profesor diariamente, y yo creo que es una de las mejores formas de evaluar. Eh, y esa, pues digamos, tal vez es como la punta de lanza de la evaluación de los residentes. Algunos programas de residencia tienen clases muy similares a las de pregrado, pues que son para las maestrías y para los doctorados, así que ahí tiene una evaluación común y corriente, con exámenes y con participación. Y hasta ahora lo que hemos hecho para evaluar a las clases teóricas de los casos clínicos también y las revistas, hemos implementado este tipo de herramientas. A mí me ha parecido muy interesante una que es Teams, en donde lo que hemos sugerido es ¿para qué van 10 residentes, 4 internos, 7 profesores, todos yendo de cama en cama, cuando podría ir solo uno con un celular y todos los otros estar en un sitio alejado, inclusive cada uno en su casa, y desde allí hacen la revista? Si le tienen una pregunta para el paciente, se la hacen por la plataforma. Si quieren verle algo al paciente, pues el residente pone la cámara y solo tengo expuesto a un residente o a un docente y a un paciente. Yo creo que ojalá ganáramos en virtualidad, ganáramos en cosas que deberían ser de aquí en adelante. ¿Para qué tenemos tanto contacto inútil o riesgoso y dejamos que los contactos no sean realmente significativos cuando toca darlos?
Entonces, la de residentes en general no ha cambiado para nada. Lo único que hemos hecho es hacer los casos clínicos y los seminarios de manera remota. Bueno, Marcia Tolosa preguntó, ¿existe alguna publicación del tiempo que se debe asignar a cada pregunta en una evaluación online? Yo no la conozco, o sea, nosotros analizamos las publicaciones que habían para exámenes que eran presenciales. En el online, digamos, yo le puedo dar tips de experiencias porque creo que todavía no se ha publicado. Aquí estamos en el coronavirus, estamos en que nadie ha publicado, por eso es que yo les digo, lo único que les puedo mostrar son las experiencias que tenemos, no tenemos información analizada. Yo en online les doy un poquito más porque sabemos que el internet, por bueno que sea, en una o dos preguntas se va a demorar por la conexión online. O sea que si usted está pensando que si la hiciera la pregunta y la contestara en papel en 1 minuto y medio, yo cuando le sumo y son 10 preguntas, entonces pues le voy a dar perfectamente 20 minutos para que responda 10 preguntas, o sea, me suba 2 minutos. Esos 2 minutos estoy compensando las pérdidas que voy a tener online. Les digo una estrategia que nos ha funcionado muy bien respecto a esto. A los estudiantes les decimos, mire, si usted tiene un problema técnico de conexión, usted me manda un correo y con ese correo yo ya le hago un examen supletorio la otra semana. Casi ninguno hace eso, ¿sí? Ahí sí hacen de todo para que les funcione Internet y les funcione el examen y logren cumplir el tiempo. Entonces, en general, yo les sugeriría que un 10 a 20% más de tiempo en un examen online del que tenían cuando eran presencial podría ser útil. Pero cuando uno excede el tiempo, tiene problemas de seguridad, porque muchos estudiantes terminan temprano y se van a empezar a comunicar por WhatsApp respecto a las preguntas. Así que, pues, creo que hay que mantener un cierto equilibrio en que el tiempo sea justo, pero sea una presión para que el estudiante realmente avance en sus preguntas. Y nuestra última pregunta, Alex Educa pregunta, para la formación de técnica de auxiliares en salud que se va a hacer, son también muy importantes para la atención de la salud. ¿Cuándo se van a diseñar políticas para esos auxiliares en salud? Uy, yo creo, mire, nosotros no tenemos experiencia en formación de auxiliares, pero viendo lo que hemos encontrado en el mercado, eh, los auxiliares en salud, que son las personas que hacen procesos y que tienen unas habilidades muy especiales, yo creo que estas herramientas de simulación y estas herramientas en línea serían muy útiles para realmente formarlos antes de sacarlos a la vida real. Pero bueno, también se me sale de mi alcance, o sea, realmente yo creo que estas herramientas, si las hemos visto como cura, como las herramientas de simulación que hemos visto, para enfermería, para auxiliares de enfermería, para aprender procesos que son rutinarios y que ellos los deben hacer muy bien y que cuando los aprenden realmente son un gran apoyo, creo que estas herramientas serían ideales para hacerlo. Ahí cuando uno ve eso, ve que algunas universidades que forman auxiliares no tienen los recursos suficientes para utilizarlas y les toca utilizar otras, pero pues creo que ahí es un tema de recursos del Estado y de políticas de educación en los países. Sí, bien, una vez más, doctor, quería agradecer muchísimo su experiencia, para compartir su experiencia con nosotros. Gustaría de agradecer mucho la participación de todos. Esto va a quedar grabado acá en nuestro canal. Entonces, una vez más, los invito a inscribirse en nuestro canal para recibir notificaciones de nuestras próximas lives, presentaciones acá. Y muchas gracias por toda participación, por un debate muy rico en el día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, no, gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, esperamos otros espacios para poder seguir discutiendo y aprendiendo de otras personas que seguramente tienen una interesante experiencia que contarnos. Buena tarde, hasta luego. Buenas tardes a todos.